es bíblicamente el samaritano? ¿Quién es proféticamente el samaritano? ¿Y cuál es el entendimiento que el Padre, la enseñanza que el Padre nos quiere dar a través de los samaritanos? Es un tema, quiero decir que es uno de los temas míos favoritos, pero no es que sea uno de los temas favoritos, es uno de los temas que a mí me toca personalmente, porque yo soy o era un samaritano. Y para entender eso tuve que cambiar las gafas, los espejuelos, no sé de qué país son, pero los anteojos por los cuales yo miraba las escrituras, lo que el Padre tenía para mí por escrito. Si uno compra una casa, uno puede decir muchas cosas, pero ¿qué cosa es lo importante? El documento que uno firmó por escrito. Por eso es sumamente importante que tengamos el entendimiento de lo que el Padre, donde el Padre puso su cuño sobre ese documento que nos dio por escrito. Entonces, todo lo que yo puedo decir, hablar o convencer no tiene ninguna importancia si no está por escrito en su Torah, en su palabra. Amén. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a comenzar y espero que el Ruach HaKodesh ya esté obrando en los corazones, en las mentes, ya esté abriendo oídos, sanando sordera, sanando ceguera, preparando terreno, rompiendo piedras en ese terreno que evitan que esa semilla pueda agarrar y echar raíces profundas, que la cizaña que estén en esos corazones pueda ser arrancada para que no ahogue esa semilla. Padre Santo, venimos delante de ti con toda humildad, pidiéndote, Padre, que tu Ruach HaKodesh sea el que obre, que hable en esta noche, que pueda venir y llenarnos totalmente, para que todo lo que brote de nuestro ser venga de ti, como Yeshua nos enseñó, que toda palabra que hablemos sea palabra de nuestro Padre Celestial, que no hablemos nada que dañe o haga caer o haga a nadie salirse del camino que tú has preparado para cada uno de nosotros, Padre Santo. Padre, te queremos conocer, queremos indagar, queremos entrar en las profundidades que tú has preparado para cada uno de nosotros, individualmente. Para cada persona que va a estar escuchando en esta noche va a salir con un entendimiento personal, que le cambie su corazón, que le transforme su caminar, que le dé el entendimiento y le abra la mente a tu palabra, para que tú puedas obrar en sus vidas, para que tú seas el que entres en esos corazones y puedas cuidar esa semilla que ha sido sembrada, para que no solo pueda echar raíces y comenzar a crecer, sino que pueda dar fruto. Padre Santo, te pedimos que tu Ruach dirija en esta noche. En tu santo nombre,
ese nombre que sobre todo nombre, y en el nombre de Yahushua nuestro Mashiach. Amén. Amén. Y amén. Vamos a comenzar leyendo Marcos en el capítulo 4 para tener un entendimiento que, y como yo he dicho anteriormente, las escrituras no son difíciles, son simples, pero según nuestro Mashiach, a veces la verdad que está dentro de esas palabras no son obvias. Marcos 4, verso 9, y añadió Yahshua hablando, nuestro Mashiach, nuestra cabeza, nuestro rabino, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Yahshua se quedó solo, sus seguidores junto con los 12, fíjense que había más que 12, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. No entendían. Si hubieran entendido, no estuvieran preguntando. Yahshua le dijo: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Elohim. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban. ¿Están escuchando lo que Yeshua le dijo? A ustedes les ha sido dado el misterio, hablando a los discípulos, ¿sí? Pues el tiempo, segundo Timoteo 4, pues el tiempo está cerca cuando la gente no tendrá paciencia para enseñanza sólida. Dame ahora, yo quiero saber. ¿Estás preparado para entender? ¿De verdad quieres saber? ¿De verdad puedes ponerte cara a cara con el Todopoderoso y salir de ahí vivo, con vida? Ten paciencia. Sino que abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír. Padre Santo, venimos delante de ti pidiéndote, rogándote, Padre, que no nos dejes caer en engaño. Que tú abras nuestros ojos solamente a tu verdad. Que no moldeamos nuestro entendimiento a lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, que nuestro corazón lata al mismo ritmo que el tuyo. Que podamos ver a través de los ojos del Ruach HaKodesh. Verso 4. Por esa razón se apartarán de oír la verdad. Padre, no deje que nos apartemos de escuchar tu verdad. Y se volverán a un lado para oír fábulas. Padre, queremos tus parábolas. No queremos ninguna fábula. También entendemos que para poder no estar ciego, para poder no estar sordo, ¿quién es el único que puede sanar esa sordera y esa ceguera espiritual? El Ruach HaKodesh. ¿Quién fue enviado para abrirnos los ojos, nuestro entendimiento a toda verdad? Mateo 15. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro
le dijo, escuchen, respondiendo, Pedro era uno de los discípulos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Explícanos esta parábola. ¿Qué le dijo Yeshua? A ustedes les he dado ¿qué? A entender los misterios de estas parábolas. ¿Por qué no entendió Pedro? ¿Por qué estaba haciendo esta pregunta? Y Yeshua le estaba dando ese entendimiento de lo que era necesario para poder entender la palabra, el davar de Yah. ¿Cuál fue la respuesta a Pedro que le dio Yahoshua? ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Qué es lo que estaba pasando? El Ruach HaKodesh no había llegado. Ya Yahoshua le estaba enseñando a sus discípulos, poniendo la fundación de entendimiento para que ellos comprendieran. Sin el Ruach no iban a entender. Le estaba poniendo ese deseo, dándole el hambre que se necesita para recibir el Ruach HaKodesh. Para entender eso tenemos que entender y practicar las fiestas. ¿Cuál fiesta? Es la de el Ruach HaKodesh, Shavuot. No había llegado el Shavuot para los discípulos todavía. No habían sido llenos del poder. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? El poder entender todas las profundidades que ya nos tiene en su palabra. Marcos 4, 33 al 34, con muchas parábolas como esta, Yahoshua les hablaba la palabra según podían oír, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado. ¿A quiénes? A los que tenían que escuchar, a sus discípulos. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Padre, que tú seas el que nos abra nuestro entendimiento. Vamos ahora a entrar en el tema, comenzando con una parábola, la del buen samaritano. Es posible que esta parábola tenga significados mucho más allá de lo que hemos entendido hasta hoy en día. Claro que sí. Es más, esta parábola es una de las claves en términos de una verdad central. Y algunos, después que yo entre en esto, van a decir, bueno, este Shaul está totalmente loco, van a pagar el estudio y van a dejar de escuchar. Pero a los que tengan oído para oír y ojos para ver, por favor, abran claramente, pídanle a Ruach que les revele claramente lo que estamos enseñando en esta noche. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, a una parábola muy reconocida. Vamos a estar leyendo de la Reina Valera 1960, para que no haya duda. Después vamos a entrar en más detalle. Dice así: respondiendo Yahoshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Anoten, de Jerusalén a Jericó, y piensen proféticamente, espiritualmente, más allá de nuestro entendimiento tópico,
en lo natural, ¿qué puede significar de Jerusalén a Jericó? Y cayó en manos de ladrones. ¿Quién es el ladrón? ¿Quiénes son los ladrones? Los cuales le despojaron. ¿Qué significa despojar? Robar. ¿Qué posiblemente nos pueden robar? Hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Qué es lo que causa la muerte? Si uno está medio muerto, está en camino a la muerte. ¿Qué nos da vida? No estoy contestando ninguna pregunta, estoy solamente haciéndolos pensar antes que yo empiece a explicar, a indagar. Verso 31, aconteció que descendió un sacerdote. ¿Por qué usa el término sacerdote? Por aquel camino. Y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. ¿Por qué esa diferencia entre un sacerdote y un levita? Llegando cerca de aquel lugar y viéndole también, pasó de largo. Un samaritano vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Algunas versiones dicen lo sanó, echándoles aceite y vino. ¿Qué significan aceite y vino? ¿Qué significa ser sanado? Y poniéndolo en su cabalgadura, algunas versiones dicen en su asno, otras dicen en su bestia, en su propio animal, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, esto es interesante, cómo explica esto. Dice, otro día sacó 2 denarios. Sabemos por ciertas razones que 2 denarios es el sueldo de 2 días. ¿Qué significan esos 2 días? Que posiblemente sabemos que ningún detalle que el Padre nos da en las Escrituras está ahí al azar. Tiene un propósito y un significado. Entonces tenemos aquí otro día y tenemos 2 días. Si lo vemos, tenemos como mínimo la posibilidad de 3 días, ¿verdad? Y los dio al mesonero. ¿Quién es ese mesonero? Y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Han pensado acerca de un evento donde alguien va a regresar? Tenemos una promesa de que alguien va a regresar. Verso 36. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió. El que tuvo, el intérprete de la ley, el rabino, respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Yahoshua. Ahora, leímos más o menos y tenemos un entendimiento de una lección moral.
hay más. Vamos a ver ciertas cositas. Vamos a ver si le podemos dar un entendimiento más allá de lo que hemos reconocido superficialmente en esta parábola. ¿Qué posiblemente pueda significar salieron de Jerusalén y se fueron a Jericó? Hay 3 fiestas donde está requerido ir a ¿dónde? A Jerusalén. Es más, cuando Yahushua iba camino a Jerusalén y trató de comprar carne de un grupo de personas, se negaron a vendérsela porque él iba rumbo a Jerusalén. ¿Qué posible significado tenía ese? Bueno, es que ese otro grupo celebraba la fiesta, pero en otro sitio. No voy a dar el fin del estudio ahora, pero ya posiblemente están pensando y dándose un poquito de cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué posiblemente significa salir de Jerusalén a rumbo a Jericó? ¿Sabe? No nos interesa celebrar esa fiesta. Posiblemente hemos ya desarrollado nuestras propias fiestas y se las hemos dedicado a nuestro Dios. ¿Quién hizo eso? ¿Aarón? ¿No se acuerdan de esa historia? Hizo un becerro y dijo, este es Yud-Hei Vav-Hei. Y ahí comenzaron la fiesta a Yud-Hei Vav-Hei, pero a través de una imagen que habían hecho con sus propias manos. Posiblemente, significado, Jerusalén a Jericó, alejarse de la fiesta. Despojaron, sabemos que significa robar, no tenemos que pensar mucho en eso, pero ¿qué posiblemente nuestro adversario nos ha podido robar si éramos samaritanos? Yo espero que los que están escuchando no sean samaritanos, pero si eres y te ves en esta parábola, que el Padre te abra los ojos y el entendimiento y los oídos para reconocer y hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? Sí, nos han robado algo que debiera haber sido una bendición desde que nacimos, que nuestros padres estaban supuestos a enseñarnos. Le voy a dar una pista, semanalmente, ¿sí? ¿Qué significa? Este hombre estaba medio muerto. ¿Qué nos da vida? ¿Qué es lo que el Padre nos dijo? Si hacen esto, será para vida. Ninguna de estas enfermedades que les va a dar a todas las otras naciones les va a dar a ustedes. Ninguna de las plagas. La Torah, que es el significado del pecado. ¿Están entendiendo? Y el pecado trae sobre nosotros la ley de la muerte. Entonces este hombre estaba medio muerto. Un sacerdote es un hombre religioso. Posiblemente estamos pensando por el uso de la palabra que es cualquier sacerdote de cualquier religión. A mi mente viene inmediatamente, siendo hispano, sacerdote católico. No es un término que dentro del cristianismo yo he usado. Yo no vengo de un trasfondo católico, yo vengo de un trasfondo cristiano. Y no conozco ningún sacerdote cristiano, pero sí conozco sacerdotes. Mi opinión, alguien religioso, de un fondo, si no católico, como católico. ¿Qué cosa es un levita? De nuevo,
alguien religioso, alguien que te está supuesto a ayudar a cumplir con los sacrificios en el templo. Un Yahudín, un judío. Pasó también un levita. ¿Qué cosa es un samaritano? Para mayor entendimiento simplemente voy a poner lo que yo he establecido en este estudio como el samaritano. Y aquí es donde posiblemente algunos ya se despidan y no quieran escuchar más, es la iglesia cristiana, el samaritano. Entonces voy a pausar un momentico para los que quieran salirse y no escuchar más, lo puedan hacer. Pero vamos a continuar y posiblemente llegar a un mayor entendimiento de lo que estoy hablando. Número 7. Vendó sus heridas. De nuevo, ¿qué significa? Eso es parte de la sanidad. ¿Sí? Para que ¿quién conocemos que estuvo en la tumba? Y cuando salió tuvieron que quitarle las vendas. ¿Qué significa vendar heridas? Es parte de un proceso de ir de posible muerte a salud, sanidad. ¿Sí? Derramar aceite, ruach. Unción, el ser ungido. El vino, ¿qué le echó el samaritano? Vino y aceite. Ahora, piensen bien, si ustedes ven a alguien que está herido, ¿le van a echar vino? No, sabemos que aquí hay un entendimiento que va más allá. ¿Qué significa el vino? Yeshua dijo, esta es mi sangre. Significado Yahoshua. Redención, ¿qué significa la palabra Yahoshua? Salvación de Yah. Número 10. Poniéndolo sobre su cabalgadura, sobre su animal, como si ese que estaba herido era el mismo samaritano. ¿Qué cosa se llama eso? Discipulado. Te voy a discipular. Vas a ser como yo. ¿Sí? Hay un mandato hasta que usa la palabra discipular. Verso 11. Otro día al partir. Para eso tenemos que leer Oseas 6:2 y lo vamos a leer en un momentico. Al tercer día. Si vemos otro día al partir y le añadimos el 12, los 2 denarios o 2 días significa el tiempo de los gentiles o 2000 años. Los combinamos y tenemos Oseas 6:2. Después de 2 días, hablando proféticamente del pueblo de Israel, Él nos revivirá. 2 días, 2000 años, 2 denarios. Y en el tercer día, ¿por qué el tercer día? ¿Cuándo salió el Israel físico de Asiria? Babilonia. 700 años antes de Mashiach. Más o menos. Es decir, por 2000 años Él los guardó. ¿Dónde los guardó? Pero en el tercer día Él los va a resucitar. Para mayor entendimiento, vean el estudio confirmando su pacto. No, creo que ese no lo grabamos, pero cuando lo demos, vean ese estudio confirmando su pacto para mayor entendimiento acerca de los 2 días y el tercer día. Entonces, versión Shaul, yo soy Shaul, esta es la versión mía acerca de la historia del buen samaritano, introduciendo
todos estos significados dentro de la historia, solo para mayor entendimiento. Entiendan que no estoy traduciendo o interpretando las escrituras, solo estoy insertando cierto entendimiento que posiblemente sea profético según el Ruach me ha dado a mí a conocer. Leemos. Y a Joshua le respondió: cierto hombre que dejaba de celebrar las fiestas y cayó en manos de salteadores, los cuales después de robarle la bendición del Shabbat y de darle golpes, se fueron. Sin vida, muerto y sin Torah lo dejaron. Por casualidad, cierto sacerdote católico bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un religioso judío ortodoxo, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto cristiano, voy a pausar acá. Algunos se están rascando la cabeza. Algunos ya me tienen los ojos cruzados. Algunos están bravos. Algunos ya han entendido. Y tienen los ojos de este grande abiertos. Y yo, para que me conozcan a mí un poquito, vengo de un trasfondo cristiano. No asisto a ninguna iglesia cristiana. Mi padre ha sido pastor de una de las iglesias más reconocidas en Miami desde el 1962. Fue presidente de la asociación de ministros más grande del Gran Miami por muchos años, más años que ningún otro pastor. Ya se retiró, está, pero todavía lo mantienen con muy alta estima entre los evangélicos aquí de Miami. Yo no asisto a esa iglesia porque yo he tenido el entendimiento que Él está llamando a su pueblo a regresar a las raíces, a los caminos antiguos que Él ha establecido y salir de las tradiciones paganas que han infiltrado a la iglesia. Pero cuando yo me paro delante de un grupo mesiánico o de un grupo de raíces hebreas a enseñar, a predicar, a charlar, casi siempre, porque hay un entendimiento tan negativo acerca del propósito del cual el Padre en sí estableció a la iglesia. Si ustedes creen que el enemigo fue el que la estableció para confundirla, voy a decir que están errados. Que eso fue obra del Padre. El Padre usa todo para bien a aquellos que le aman. Ahora van a tener el entendimiento. La pregunta que yo hago, por favor, todos en esta congregación, vamos a decir que a veces hay 150, levanten las manos a los que conocieron a Yahoshua en una sinagoga judía. Ninguna mano sube. Por favor, todos los que conocieron a Yahoshua en una congregación mesiánica, levanten las manos. Por cierto, 2 o 3 a veces levantan la mano, a veces ninguno. Pero todos los que conocieron a Yahoshua, a Jesús, a Yeshua, en una congregación católica o cristiana, levanten las manos. Ahí sí, la mayoría de las personas levantan las manos. En otras palabras, hubo un propósito, hay un propósito y vamos a verlo.
Pero vamos a ver también cómo el Padre está abriendo los ojos y sacándonos de esa entidad, la cual en sí, aunque el Padre la ha usado, no es bíblica. Repito, no es bíblica. Sí está profetizada, sí es una entidad establecida por el Padre, pero no es bíblica. Y hoy vamos a estudiar los samaritanos y eso, solo ese hecho le va a dar ese entendimiento. Pero en el futuro vamos a estudiar la iglesia, la eclesia, y de dónde proviene y por qué hay confusión y por qué es tan rechazada. No debemos de rechazar a nuestros hermanos que todavía están parcialmente cegados. De igual manera que el Yehudín, que el judío, que está parcialmente cegado, para que nosotros podamos entrar en el entendimiento y ser parte del pueblo. Me van a escuchar muchas veces, aunque lo vamos a tocar esta noche, otro estudio que tiene que ver con el ser injertado. Este estudio en sí no es el estudio de las dos casas, no es el estudio de quién es Efraín, pero va a dar un entendimiento mayor acerca de todos estos temas. Y vamos a continuar con estos temas, pero esto es básico, este entendimiento básico que tenemos que saber. ¿Sí? Del mismo, verso 32, del mismo modo, también un religioso ortodoxo, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto cristiano que iba de viaje, fíjense que iba de viaje, me voy a meter en un problema, no voy a darle estudio, pero hay un hecho acerca de unas personas que no pudieron celebrar Pesach y pidieron a Moshe. Moshe dijo, bueno, estuvieron fuera, ¿estuvieron de qué? De viaje, y le dio una oportunidad un mes después a celebrar Pesach. Pesach sabemos que tiene que ver directamente con la salvación. El Pesach es nuestro cordero, el cual nos salva, que es el Mashiach. Un estudio completamente tremendo, pero no lo vamos a dar esta noche, pero solo quería introducir ese tema. Hay temas que vamos a estar dando que se van a ir introduciendo porque toda la Torah está intercalada. No hay un verso que esté que es solo por su cuenta no de entendimiento. No. Verdad sobre verdad. Vamos entendiendo, reconociendo lo que el Padre tiene para nosotros. Pero cierto cristiano que iba de viaje, nota, segundo Pesach, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión acercándose. ¿Cuántos conocemos o éramos ese cristiano? Y los vemos hoy en día todavía, que tienen una compasión por las almas, de la cual no vemos en ningún otro sitio. Para mí es difícil encontrar en una congregación mesiánica personas que tengan carga por las almas, que sean misioneros evangélicos. Y es un mandato. Llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión acercándose. Oró por él, sanándolo, llevándolo a los pies de Yahoshua. ¿Se acuerdan que lo sanó? ¿Lo salvó? ¿Qué cosa es salvación? Yahoshua. Le impartió vino y aceite, unción y salvación.
Después lo echó sobre su bestia, discipulándolo, caminando con él. Lo llevó ¿a dónde? Al mesón, a la iglesia. Y lo cuidó. Al día siguiente, sabiendo que el tiempo de los gentiles duraría 2000 años, se lo entregó a la iglesia y dijo, cuídalo. Y todo lo demás que gastes, recuerden que esta es la versión de Shaul, en su segunda venida, Yahoshua regresará y le dará a cada uno su justa recompensa. Amén. Ahora, cuando tengan una oportunidad, regresen, lean esta parábola otra vez y miren a ver si el Ruach HaKodesh le habla a su corazón como él habló al mío. Esto es curioso. Y si pueden, envíennos una notica. Posiblemente el Padre le dé a usted alguna revelación que no hemos recibido. Recuerden que la Torah no es para ninguna profecía, es para interpretación privada, individual. Yo no lo conozco todo, no, es más, la mayoría de los estudios es algo que el Padre me ha revelado junto con cosas de otros maestros que han tenido ciertas revelaciones, un conjunto, y lo traigo como enseñanza. Amén. Amén. Ahora, tenemos esa parábola. ¿Por qué he llegado a ese entendimiento? Quiero que sepan, quiero que tengan el entendimiento de el diccionario mejor para usar cuando están tratando de definir términos, de entender quién es quién y cómo somos. ¿Cuál es el nombre de ese diccionario? ¿Alguien lo sabe? Yo sé que Ale, lástima que no puedo. ¿Alguien envió algún mensaje respondiendo a esa pregunta? ¿No? Sí, lo estoy tratando de coger de atrás para adelante. El mejor diccionario que tenemos en la Torah. Si quieren saber la definición de una palabra, búsquenla en la Torah. Traten de buscarle la definición hebrea, la definición griega, qué significaba. Busquen en la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego 200 años antes de Mashiach, por un montón de rabinos, de escribas, que tenían cierto entendimiento de las definiciones de las palabras en esos tiempos. Entonces, si lees algo en griego y quieres saber lo que significa en hebreo, tienes que buscarlo en la Septuaginta y hacer la conexión, porque en ese tiempo la gente que tenían el entendimiento del lenguaje sabían que en griego esto significaba esto en hebreo y esto en hebreo significaba esto en griego, lo cual hoy en día lo voy a decir, es un chiste lo que la gente que hacen traducciones entienden. Vamos a comenzar con la historia de los samaritanos, a ver qué nos dice la palabra acerca de quiénes son los samaritanos. Recuerden que en mi opinión, proféticamente, para abrir nuestros ojos, los samaritanos son la iglesia. Era yo. Yo me pongo en ese grupo. Segunda de Reyes, capítulo 17. Recuerden, lean los capítulos antes, los capítulos después, la historia entera, para mayor entendimiento. No lo podemos hacer aquí porque no alcanza el tiempo. Pero dice así, verso 23. Hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Asiria, hasta hoy. Hablando en el libro de Reyes. Entonces, ¿a dónde fue llevado Israel? A Siria, de su tierra. Verso 24. Y trajo el rey de Asiria
gente de Babilonia, de Cutá, o Cuta, no sé cómo se pronuncia, de Ava, de Ahamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, según estos versos, hasta este momento nos da la Torá el entendimiento que los libros históricos que tenemos en el Tanakh nos da el entendimiento que los samaritanos no eran Israel, sino eran gente de Asiria, de Babilonia, de estos diferentes lugares. No eran Israel. ¿Quién me enseñaron a mí en la iglesia cristiana? Que los samaritanos eran judíos mezclados con gentiles y que por el cruce los judíos los tenían aparte, ¿verdad? Pero vamos a ver. Verso 25, y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Interesante. ¿Cuál era una de las maneras de protegernos cuando estábamos en Babilonia? Según Daniel, nuestra vida de oración, porque íbamos a estar entre los leones y no nos iban a comer. ¿Sí? Es interesante el contraste aquí, que porque no temían a Yahweh, los leones eran extranjeros total, los samaritanos. Temían a Yahweh y honraban a sus dioses. Entonces, ¿qué sucede? Le voy a hacer la historia. Ellos le enviaron carta al rey, le dieron al rey, los leones no están comiendo, es que el Dios de esta tierra no lo conocemos, no sabemos sus leyes. Envíanos las leyes del Dios de esta tierra para seguirlas, y de esa forma estos leones no nos van a seguir comiendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey? Buscó los sacerdotes de Israel. Recuerden, estamos hablando de Israel, las 10 tribus del norte. ¿Qué hicieron los levitas cuando se dividió el reino? Se fueron con Judá. Y las tribus del norte establecieron otros hombres como sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Esos sacerdotes se fueron cautivos, y esos son los sacerdotes que ya estaban un poco tupidos. Fueron los que enviaron a enseñarle la Torá a estos samaritanos que no eran Israel. Esa es la historia. La pueden leer, después la leen. Y aconteció al principio, cuando a habitar allí, que no temiendo a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones. ¿Qué hicieron? Estos sacerdotes vienen, entonces, ¿qué hicieron? Para que no se los comieran para adquirir la salvación. ¿Cuál es la meta de la iglesia? La salvación. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Es la misma cosa? No. La salvación es el comienzo, es el Pesach. Y de ahí entramos en panes sin levadura. Limpiar nuestro ser, comenzar a guardar los mandamientos, a tener el entendimiento del Padre, a comprender las fiestas. ¿Sí? Entonces, esta gente solo le interesaba la salvación. A mí también. Yo era cristiano y solo me interesaba la salvación. Y cuando pecaba, tenía un temor de Dios porque me iba a hacer chicharrita, ¿verdad? En el infierno, en la candela, te hace chicharrita y sigues vivo. Y vienen los gusanos y se comen
Digo chicharrita para no decir, ¿cómo se dice cuando fríe el cerdo? Los chicharrones, para no decir eso. Pero eso es lo que así creía yo. Y yo quiero ser salvo. Entonces mi carrera no comenzó con la salvación, terminaba. Yo lo que quiero es llegar al final para ser salvo. Esa no es la carrera comienza con la salvación, ya eres salvo. Temían a Yahweh, verso 33 al 41, y honraban a sus dioses. Temían a Yahweh, las rodillas le temblaban, porque si no Yahweh iba a mandar los leones a comérselo. Le gustaba eso de la salvación, pero honraban a sus dioses. Le ponían un árbol y le colgaban bolitas en su casa. Celebraban Easter con huevitos de conejo. ¿Me están entendiendo? Seguían con su paganismo. Sin embargo, temían a Yahweh. Según la costumbre de las naciones, ¿qué nos dice el Santo de Israel? No hagas como las otras naciones y digas que lo estás haciendo para mí. No palabra de Shaul, palabra de nuestro Padre Celestial. Seguían con las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Esos son los samaritanos. Yo era un samaritano. Verso 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob. En otras palabras, según ellos, según su definición del Padre, temían a Yahweh. Sí, le tenían temor, no querían morir. Pero según Yahweh, hasta hoy, no lo temían. ¿Por qué? ¿Cómo se teme a Yahweh? Guardando sus estatutos, sus ordenanzas, la Torah. La que fue, para que no haya duda, esa misma Torah que le fue dada a Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Verso 34. Verso 35, con los cuales Yahweh había hecho pacto. Recuerden que pronto viene el estudio confirmando su pacto. Daniel 9, 27. Y les mandó diciendo, mas a Yahweh, que os sacó de la tierra de Egipto, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Porque en la tierra eres Israel. Si dices ser Israel, el extraño y el natural serán como si fueran uno, igualitos. No hay diferencia en los estatutos, en los mandamientos, en la Torah. Seguimos. Segundo de Reyes, mas temed a Yahweh vuestro Elohim, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según sus costumbres antiguas, no según las costumbres en la Torah. Así temieron a Yahweh aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Y los samaritanos todavía existen. Y ¿saben algo? Así hacen hasta hoy. Siguen con su Torah, que es diferente, un poquito diferente. Tienen diferentes sitios, Gerazín, pero siguen, es más, tan separados, tan separados están, que se han intercasado. ¿Está bien esa palabra? No estoy seguro. Pero
Tanto es así que muchos de sus hijos tienen problemas genéticos. Y pueden ir a Israel y ir a los pueblos samaritanos y ver eso con tus ojos. Entonces, teniendo ese entendimiento, vamos a ver un evento, una parábola, un evento en el libro de Juan acerca de una samaritana. Y les propongo que es un evento profético que nos describe, que me describa a mí, perdón. No sé si cada uno de ustedes que están escuchando esta noche tienen el mismo testimonio mío de dónde salieron y a dónde van. Pero yo sí. Entonces, ¿quién es la mujer samaritana? Vamos a leer primero. Tenemos un poquito de mayor entendimiento en Juan capítulo 4. Voy a simplemente leer primero y después vamos a hablar un poquito. Y quiero que mientras que yo lea, piensen en proféticamente, espiritualmente, los diferentes significados dentro de este evento, ¿sí? Esto significaba que tenía que pasar a través de Shomron, de Samaria, Yeshua. Llegó a un pueblo, Yeshua y sus discípulos, en Samaria, en Shomron, llamado Shechem, cerca del campo de Jacob. Jacob había dado a su hijo Yosef. Verso 6, el pozo de Jacob estaba allí. Entonces Yahoshua, agotado de su viaje, se sentó junto al pozo. Era como al mediodía. Una mujer de Samaria, de Shomron, vino a sacar un poco de agua y Yahoshua le dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos, sus talmidim, habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer samaritana de Shomron le dijo, ¿cómo es que tú, un judío, un yahudim, me pides agua a mí, una mujer samaritana de Shomron? Porque los judíos no se asociaban con las gentes samaritanas de Shomron. Verso 10. Yahoshua le respondió, si conocieras el don de Yahweh, esto es, quién es el que te está diciendo, dame un poco de agua, entonces lo hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Adón, tú no tienes un cubo y el pozo es muy hondo. Así que, ¿de dónde sacas esta agua viva? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos dos maneras de ver este evento. Una es de los ojos de la samaritana, en lo natural. ¿Cómo vas a sacar agua si tú no tienes lo que necesitas? Otra es la manera de Yeshua ver esta historia en lo espiritual. Entonces queremos pasar del entendimiento que tiene la iglesia, la mujer samaritana, al entendimiento que nos quiere dar Yahoshua con esta historia. Ella le dijo a Adón, tú no tienes cubo y el pozo es muy hondo, en lo natural. Verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Para los que están interesados en su DNA y esas cosas, esta es la pregunta. ¿Acaso tú eres mayor por línea genealógica que nuestro padre Jacob, Israel? Él nos dio este pozo. Recuerden quiénes son los samaritanos. Ni siquiera son Israel. Ni siquiera son Israel. Son de otros pueblos. Fueron puestos en la tierra. Y después se hicieron Israel para que los leones no se los comieran. Jacob nos dio este pozo, dice la mujer samaritana.
y bebió de él. Jacob, Israel nos dio a nosotros el derecho de beber de esta agua viva, dice la iglesia. Porque nosotros somos el reemplazo de Israel. ¿Le están entendiendo? Es que cada detalle. No lo digo, les voy a hablar en una manera positiva acerca de esa iglesia. Es más, por muchos años yo fui parte de esa iglesia y dentro de ese sistema hay frutos que todavía hoy en día, algunos están entrando a las raíces hebreas, pero muchos conocieron a Yahshua a través de mí. Entonces, entendamos que hay un propósito con esta mujer samaritana. Pero es tiempo de ¿qué? ¿Qué dice Apocalipsis? De salir del medio de ella. Porque va a ser destruida. Vamos a seguir con el estudio. No vamos a poder predicar y se demora el estudio demasiado. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo y bebió de él, así como sus hijos y su ganado. Verso 13. Y Josué respondió: todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo. ¿Cuántos han conocido personas que se convierten y caen en pecado y salen y caen en pecado y salen y caen en pecado y no saben por qué tantos regresan al pozo, pero en sí no, la sed no es, tienen que seguir al pecado para continuar a recibir lo que necesitan y no se conforman con el agua viva? La historia de la samaritana, mi historia. Y Josué respondió: todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, porque están tratando de llegar de forma natural al Padre. Pero el que beba del agua que yo le doy de beber nunca estará sediento otra vez. Por el contrario, continuamos, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, agua que brota salteando para vida eterna. Adón, dice la mujer, dame de esta agua. La mujer le dijo: para que no tenga sed. Ella todavía está pensando en lo natural, ni tenga que seguir viniendo a sacar agua. Ella está pensando: wow, qué bueno sería desde mi casa poder tomar de esta agua y no tener que venir hasta acá a buscarla. Él le dijo: ve, llama a tu esposo y regresa. Ella respondió: yo no tengo esposo. Y Josué le dijo a ella: estás en lo correcto, no tienes esposo. Wow, ¿la iglesia tiene esposo? Bueno, hay un esposo, habrán dos esposas. Una será Israel y la otra la iglesia. Sigamos. Perdone que pregunte de esa forma. Verso 18. Has tenido 5 esposos. Has tenido 5 esposos en el pasado y no estás casada con el hombre con quien vives ahora. Has tenido 5. El sexto no es ni siquiera tu esposo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Yeshua? Si ella verdaderamente hubiera tomado del agua que da vida, hubiera entrado por la puerta, ¿dónde estaba su esposo? Frente a ella. Lo hubiera conocido. Él es el esposo. Ella ha tenido 6
Y el con quien está ahora ni siquiera es su esposo. ¿Quién es el esposo de Israel? El Israel verdadero, el pueblo. Yahoshua. Has hablado la verdad. Verso 19. Adón, puedo ver que eres un profeta, la mujer dijo. Nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes, los Yehudim, ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde hay que adorar es en Jerusalén. ¿Somos el pueblo que está saliendo de Jerusalén y yendo hacia Jericó? ¿O estamos saliendo de Jericó y yendo hacia Jerusalén? ¿Dónde celebramos la fiesta? Claro, no podemos ir todos los años 3 veces, pero ¿dónde está nuestro corazón? Yahushua dijo, mujer, créeme, hablando proféticamente, el tiempo se está acercando cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Los sacrificios, ¿cuándo cesaron? 70 años después de Yeshua. 40 años, perdón, después de Yeshua. Ustedes, la iglesia, los samaritanos, no saben lo que están adorando. Nosotros, los Yahudim, adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los Yahudim. Por el momento, pero el momento se acerca, en verdad. Y hasta aquí, cuando, a ver si el próximo, no se ve en pantalla, pero cuando los verdaderos adoradores lo adorarán, ¿en qué? Ruach y Torah, verdad, y Yeshua. Amén. 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 ¿Por qué? Porque Yahweh es espíritu, Ruach, y los adoradores tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer respondió. No termina ahí la historia. Seguimos proféticamente hablando. Recuerden que estas historias no están por casualidad. Yeshua hizo mucho más de lo que está escrito. Pero estas están específicamente escritas para darnos a nosotros el fin, lo que va a suceder, para darnos a nosotros el entendimiento que necesitamos para conocerlo a Él. Todo lo creado, y si está escrito, está creado, está ahí para ¿qué? Mostrarnos su divinidad, lo que Él es en lo invisible, en lo espiritual, según el apóstol Shaul, Shaliach Shaul, el apóstol Pablo. La mujer respondió, yo sé que el Mashiach viene. Esto es el que ha sido ungido. Cuando Él venga nos dirá todo. Muchos dicen eso. No, Él no lo va a revelar cuando Él venga. Y a Joshua le dijo, yo, la persona que está hablando contigo, Yod-Heh, soy Él. En este momento vinieron sus talmidim. Hablando con la mujer samaritana, llegan los talmidim, los discípulos. Ellos estaban asombrados de que él estaba hablando con una mujer. Fíjense que no dice una mujer samaritana, dice con una mujer. Pero ninguno dijo, ¿qué es lo que quieres? Nadie le preguntó a la mujer, ¿qué quiere? Vengan,
vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Quién está hablando? La iglesia. Vengan, conozcan a Yahushua. Vengan, conozcan a este hombre. Pregunta, ¿podría ser él el Mashiach? Ellos salieron del pueblo, los hombres de Shomrón, los samaritanos, y vinieron a Yeshua, a él. Mientras tanto, los discípulos, los talmidim, estaban instando a Yeshua. Rabí, come algo. Pero él contestó, yo tengo comida para comer de la cual ustedes no saben nada. Hay un entendimiento en el ámbito espiritual que ni siquiera los talmidim entendían. Es más, el apóstol Shaul, Pablo, el Shaliach Shaul, apóstol Pablo, decía, lo llamaba el misterio del evangelio. ¿Por qué es un misterio? Porque no es conocido. Había una comida de la cual los discípulos no sabían. El Yehudim no entiende, no sabe. Oyendo esto, los judíos, los talmidim, los discípulos se preguntaron uno al otro, ¿podría ser que alguien le trajo comida? A lo mejor la mujer tenía unos sándwiches con ella y se lo dio. Yeshua les dijo, mi comida es hacer lo que quiera el que me envió y que lleve su obra a término. ¿No tienen ustedes un dicho que dice 4 meses más y entonces la cosecha? Bueno, lo que les digo a ustedes, abran sus ojos y miren los campos. Estamos a continuación. Yeshua le acaba de decir 4 meses más entonces la cosecha. Tengan eso en mente, seguimos leyendo. Esto solo porque no ocupo pero sigan el hilo. Cosecha. Bueno, lo que les digo, Yeshua hablando a ustedes, los discípulos, abran sus ojos y miren los campos. Están maduros para la cosecha. ¿Están entendiendo? ¿Quién venía por ahí? La mujer y los samaritanos. Venía la cosecha. ¿Quién iba a cosechar? Verso 36. El que ciega recibe su jornal y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que recoge se unan en alegría. Por este hecho, ¿entendieron? Tenemos que mantener todos estos detalles en nuestra mente. ¿Quién recoge? ¿Quién siembra? ¿Quién cosecha? Pero todos se alegran juntos. En esta historia vamos a ver quién sembró, quién recoge y quién cosecha. Verso 37. Por este hecho, el proverbio, uno siembra y otro recoge, mantiene su verdad. Verso 38. Y los he mandado a recoger lo que por ello ustedes no han trabajado. Otros han hecho la ardua labor y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente de ese pueblo de Samaria, Shomrón, puso su confianza en él por el testimonio de la mujer, por la semilla de la mujer. ¿Quién sembró? El cristiano.
¿Quién da crecimiento? El Ruach. En esta historia, ¿quién va a cosechar? El Yehudim. Pero, ¿quién se va a alegrar? Todos juntos. Les voy a instar, antes de continuar este estudio, no estén juzgando. Porque así como tenemos cada uno de nosotros un halajá, un caminar y una responsabilidad delante del Padre, sea un talento, 3 talentos, 5 talentos, tenemos una responsabilidad. Cumple con el tuyo y no estés tirando, porque nuestra pelea no es contra nadie, ni hueso, ni carne, ni sangre, sino contra quién, contra nuestro adversario, principados, potestades, el mentiroso, la mentira, la semilla del enemigo, del adversario. Mucha gente de Samaria puso su confianza en Yahushua por el testimonio de la samaritana, cuando ella dijo: Él me dijo todas estas cosas que yo he hecho. Por tanto, cuando la gente de Samaria vino a él, ellos le pidieron que se quedara, y se quedó. Melo Hagoyim, 2 días, 2000 años. Ya ese tiempo se ha cumplido. Ya estamos al final de la jornada. Es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo que toda la semilla que ha sido sembrada empieza a salir de en medio de esa cizaña. Ellos dijeron a la mujer: ya nosotros no confiamos por lo que tú, la iglesia, nos dijiste, porque ¿qué hemos oído por nosotros mismos? Porque han tenido una relación directamente con Yahushua HaMashiach. ¿La tienes tú? ¿O sigues dependiendo de un sistema religioso para desarrollar tu relación íntima con tu novio? Nosotros sabemos, por cierto, que este hombre es realmente Mashiach, el Salvador del mundo. La iglesia sí sabe que Yeshua es el Mesías. Pero 6 esposos han tenido y ninguno es él. Después de 2 días, él fue de allí a Galilea. Ahora él mismo, Yahushua, dijo: un profeta no es respetado en su propia tierra. ¿Qué estaba diciendo? Después de esta historia, se fue a los suyos, al judío, y ahí fue donde dijo estas palabras proféticas. Él sabía que él tenía que ser rechazado por su pueblo. Vamos rapidito. Si nuestro hermano puede ajustar la cámara a ver un video, lean los subtítulos para captar. The Pharisees heard that Jesus was winning and baptizing more disciples than John. Actually, Jesus himself did not baptize anyone, only his disciples did. So when Jesus heard what was being said, he left Judea and went back to Galilee. On his way there, he had to go through Samaria. In Samaria, he came to a town named Sychar,
which was not far from the field that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired out by the trip, sat down by the well. It was about noon. A Samaritan woman came to draw some water. Give me a drink of water. His disciples had gone into town to buy food. You're a Jew and I'm a Samaritan. So how can you ask me for a drink? Jews will not use the same cups and bowls that Samaritans use. If you only knew what God gives, then who it is that is asking you for a drink, you would ask him. And he would give you a life-giving water. Sir, you don't have a bucket and the well is deep. Where would you get that life-giving water? It was our ancestor Jacob who gave us this well. He and his children and his flocks all drank from it. You don't claim to be greater than Jacob, do you? Those who drink this water will get thirsty again. But those who drink the water that I will give them will never be thirsty again. The water that I will give them will become in them a spring, which will provide them with life-giving water and give them eternal life. Sir, give me that water. Then I will never be thirsty again. Nor will I have to come here to draw water. Go and call your husband and come back. I don't have a husband. You're right when you say you don't have a husband. You've been married to 5 men, and the man you live with now is not really your husband. You have told me the truth. You are a prophet, sir. My Samaritan ancestors worshipped God on this mountain. But you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. Believe me, woman. The time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans do not really know whom you worship. But we Jews know whom we worship because it is from the Jews that salvation comes. The time is coming. And is already here. When by the power of God's Spirit, people will worship the Father as he really is, offering him the true worship that he wants. God is Spirit, and only by the power of his Spirit can people worship him as he really is. I know that the Messiah will come. And when he comes, he will tell us everything. I am he. I who am talking with you. At that moment, Jesus' disciples returned, and they were greatly surprised to find him talking with a woman. But none of them said to her, "What do you want?" or asked him, "Why are you talking with her?" Then the woman left her water jar and went back to the town. Come and see the man who told me everything I've ever done. Could he be the Messiah? So they left the town and went to Jesus. In the meantime, the disciples were begging Jesus, "Teacher, have something to eat." But he answered, I have food to eat that you know nothing about. so the disciples started asking among themselves, "Could somebody have brought him food?" My food is to obey the will of the one who sent me, and to finish the work he gave me to do. You have a saying, 4 more months and then the harvest. But I tell you, take a good look at the fields. The crops are now ripe and ready to be harvested. The one who reaps the harvest is being paid and gathers the crops for eternal life. So the one who plants and the one who reaps will be glad together. For the saying is true. Someone plants, someone else reaps. I have sent you to reap the harvest in a field where you did not work. Others work there. And you profit from their work. Many of the Samaritans in that town believed in Jesus because the woman had said, "He told me everything I have ever done." So when the Samaritans came to him, they begged him to stay with them, and Jesus stayed there 2 days.
Many more believed because of his message, and they told the woman, "We believe now, not because of what you said, but because we ourselves have heard it, and we know that he really is the Savior of the world." Amén. Amén. Pudieron captar 2 días, 2000 años, tiempo de los gentiles. Como dijo el profeta, nos dará vida después de 2 días. Y al tercero nos levantará. Hablando de Israel. Ya dijo acerca de Israel, este es mi hijo amado. Y Yeshua, ¿cuánto tiempo estuvo en la tierra? 3 días y 3 noches. Y al tercer día fue levantado. Calculando, si sacamos la cuenta específicamente, entramos en la noche de ese segundo día donde el pueblo de Israel ha estado escondido. No vamos a entrar en detalle, eso es parte de otro estudio, pero eso nos lleva al año 2009. Y vemos, si yo hago una pregunta acerca de cuándo muchos entraron en las raíces hebreas, muchos cerca de ese mismo año, y comenzó un mover, estamos viendo desde el 2009 un mover sumamente fuerte, más grande que anteriormente, acerca de las raíces hebreas. Vemos una dispersión que comenzó 721 BC antes de Mashiach. Y a Joshua, según Daniel, que vamos a estar tocando en otro tema, confirmó su pacto con muchos. Hubo una dispersión que va a terminar con otro éxodo profético, el cual es otro estudio que ya hemos dado. Si quieren un poquito acerca de ese tema, hay un estudio que pueden buscar en hebreos.com que se llama el éxodo, el segundo éxodo. El tercer día, más o menos el año 2009 va a terminó. Entró en la noche y estamos esperando el amanecer del tercer día, cuando comienza el año o los 1000 años mileniales. ¿Sí? Vamos a concluir este tema, lo vamos a continuar. Creo que han podido recibir una introducción bastante impactante, pero vamos a continuar con este tema ya que es bastante extenso. Hemos llegado a la vista 40 y la primera parte de este tema tiene más de 150 vistas y versos, pero ¿qué es lo que podemos ver? Estamos todavía viviendo como la samaritana, todavía en relaciones con un Elohim que no es el Elohim de Moshe, de Jacob, de Israel. No hemos recibido la bendición de querer, ansiar
amarle, siendo obediente a sus instrucciones, a su Torah. Estamos medio muertos todavía. No hemos encontrado esa moneda perdida, esa moneda de plata, o seguimos queriendo cumplir con las 9 otras monedas de plata y desechar esa como perdida, el Shabbat. Les insto, y ya salgan de su mórbida muerte, de no querer cumplir los mandamientos que el Padre ha establecido para su pueblo. Pasen de ser iglesia a ser Israel. Pasen por la puerta, entren a ser las ovejas, no las perdidas, sean las que ya han sido rescatadas. Él está llamando, Él está tocando la puerta. Estaremos entrando pronto en el 6º mes del año bíblico, el mes donde, según la tradición, el rey baja de su trono a encontrarse con su pueblo para que le puedan encontrar y prepararse para la fiesta del otoño, la fiesta de Yom Teruah, Yom Kippurim y Sukkot. Yeshua nos dijo, Él nos está preparando un lugar, ese lugar es Sukkot. Va a ser un mes sumamente especial, en el cual vamos a continuar con estos estudios y vamos a añadir algunos estudios del arrepentimiento, porque es lo que tenemos que hacer durante el mes de Elul, para tener un entendimiento mayor acerca de las fiestas que vienen y poder disfrutar 100% la plenitud de la deidad de Mashiach, de nuestro Padre a través de Mashiach. Amén. Amén. Avinu Malkeinu, te damos gracias porque tú nos estás revelando tu palabra, tú nos estás sacando de Samaria y llevándonos a Jerusalén. Padre, enséñanos a ser adoradores de verdad, que te adoremos, que te podamos adorar en espíritu y en verdad. Padre, que tu Ruach HaKodesh nos lleve a toda verdad. Es una promesa que tú nos has dado y la queremos, la deseamos de igual manera que te deseamos a ti. Ben Mashiach ben Bo, Yahushua Bo. Padre, te pido que tú bendigas a los que están en estos momentos